Mi nombre no importa ya. Lo que importa es que durante 3 años y medio fui parte de algo que la gente cree entender, pero que en realidad nunca ha visto desde adentro. Trabajé para José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, como sicario de confianza del cártel Santa Rosa de Lima. Y lo que voy a contarles va a cambiar todo lo que creían saber sobre cómo funcionaba realmente el poder en Guanajuato. Tengo 34 años ahora. Llevo 2 años escondido, cambiando de casa cada 3 meses, durmiendo con una pistola .38 bajo la almohada y sabiendo que cualquier día puede ser el último. Pero llegó el momento de hablar, porque la verdad que llevo cargando me está matando por dentro más rápido de lo que podrían hacerlo mis antiguos compañeros si me encuentran. Todo comenzó en 2018, en mi pueblo natal de Santa Rosa de Lima. En ese tiempo el pueblo parecía como cualquier otro en Guanajuato. Calles de tierra, casas de adobe descarapeladas, perros flacos corriendo entre los nopales y niños jugando fútbol, con pelotas desinfladas entre los baches. Pero había algo diferente en el aire. Los jóvenes que habían desaparecido por años empezaban a regresar con camionetas Lobo del Año, botas de avestruz y cadenas de oro que brillaban como faros en medio de la pobreza. Yo trabajaba como mecánico en el taller de mi tío Aurelio, un local de 2 cuartos con piso de tierra pisonada y techo de lámina oxidada que sonaba como ametralladora cuando llovía. Las paredes estaban llenas de calendarios viejos de Muerte 100, mujeres encueradas, herramientas oxidadas colgando de clavos torcidos y manchas de aceite que formaban mapas extraños en el concreto agrietado. Ganaba mis 4,000 pesos a la semana arreglando motores vencidos de Tsurus del 98, bochos chatarra que más parecían ataúdes con ruedas, y de vez en cuando alguna motoneta china que se desarmaba con solo mirarla. Mi esposa Rocío estaba embarazada de 5 meses de nuestro primer hijo. Tenía 22 años, cara de niña y manos de trabajadora doméstica, llenas de callos por tanto lavar ajeno. Vivíamos en un cuarto de adobe prestado por sus papás, con baño compartido en el patio y una cocina de 2 hornillas que funcionaba cuando tenía ganas. Las cuentas no alcanzaban ni para la consulta médica mensual de 800 pesos, y yo veía cómo Rocío se ponía más pálida cada semana porque no teníamos dinero para las vitaminas que le había recetado el doctor. El taller apenas tenía trabajo porque la gasolina había subido a 20 pesos el litro y la gente ya no podía mantener sus carros. Cada día pasaban menos clientes. Los que llegaban querían fiado y yo no podía darle fiado a todo el mundo porque también tenía que comer. Veía pasar todo el día pipas gigantes de Pemex rumbo a las gasolineras de Celaya, Salamanca y Juventino Rosas, sabiendo que llevaban millones de litros de combustible que nosotros no podíamos pagar, mientras nuestros tanques marcaban vacío y nuestros bolsillos también. Mi tío Aurelio, que tenía 58 años y más arrugas que un mapa, viejo, siempre decía lo mismo. Mijo, aquí la cosa está jodida. El gobierno nos tiene en la madre y los ricos cada vez más ricos. Se quedaba viendo las pipas pasar mientras se rascaba la panza cervecera y escupía en la tierra seca. ¿Tú crees que esos cabrones de Pemex van a bajar la gasolina? Nel, carnala. Ellos contentos con que nos muramos de hambre. Fue un martes de octubre cuando todo cambió. Estaba debajo de un Chevy 95 tratando de arreglar una bomba de gasolina jodida con las manos, negras de grasa y sudando como animal, cuando escuché que alguien tocaba el claxon afuera. Salí limpiándome las manos en un trapo mugroso y me quedé pasmado. Era una lobo negra. Vidrios polarizados, rines cromados que brillaban tanto que dolían los ojos. La música de banda sonaba tan fuerte que hacía vibrar los vidrios del taller. Se bajó Marco Antonio Guerrero, al que le decíamos el flaco desde la secundaria. Pero ya no estaba flaco. Traía una panza de cerveza, brazos fuertes como troncos y una sonrisa de oro que se veía desde la china. «Órale, Checo», me gritó usando el apodo que me habían puesto desde morro por ser el más chaparrito del salón. «¿Sigues aquí chingándole al fierro viejo?» Marco traía puesta una camisa Versace que costaba más que mi sueldo de 3 meses, botas de cocodrilo auténtico que se veían caras hasta para un ciego, y una cadena de oro gruesa como mi dedo pulgar. En la muñeca brillaba un Rolex que parecía un faro. Se veía próspero, seguro de sí mismo, como si fuera dueño del mundo. «¿Qué tal, hermano?», me dijo mientras me daba un abrazo que me dejó con olor a perfume caro. «Te ves jodido, carnala. ¿Cuánto ganas aquí con tu tío?». Le dije la verdad. 4,000 a la semana en las buenas semanas, 2,000 cuando no había trabajo. Marco se carcajeó y se le vieron todos los dientes de oro. «Órale, Checo, yo gasto eso nada más en el desayuno». Me invitó a unas cervezas en la cantina de Don Pedro, el único bar del pueblo que tenía aire acondicionado, y meseras que no parecían espantapájaros. Llegamos en su camioneta y todo el mundo volteaba a ver. Los viejitos jugando dominó en las mesas de afuera dejaron las fichas a medias para vernos pasar.
Las muchachas barriendo la banqueta se asomaron por las ventanas. En un pueblo donde la camioneta más nueva era una Silverado del 2010 del presidente municipal, la Lobo de Marco parecía una nave espacial. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de oídos curiosos. Marco pidió una botella de whisky. Buchanan's 18 años, de esas que cuestan como 3,000 pesos y que yo solo había visto en las películas. Sirvió 2 vasos llenos hasta arriba y me dijo: «Salud, hermano, por los tiempos de antes y por los tiempos que vienen». El whisky me quemó la garganta como gasolina, pero traté de no hacer gestos para no verme pendejo. Marco se lo tomó como si fuera agua y sirvió otros 2. «¿Te acuerdas cuando éramos morros y decíamos que íbamos a salir de este pinche pueblo?», me preguntó. «Pues yo ya salí, carnala. Y no me fui a Estados Unidos como pendejo a lavar platos. Me quedé aquí y encontré la manera de hacer dinero de verdad». Me contó su historia. Llevaba 2 años trabajando para El Marro en lo que él llamaba el negocio del oro negro. Al principio pensé que hablaba de petróleo, pero cuando me explicó entendí que se refería al huachicol, al combustible robado. Solo que Marco me dejó claro que esto no era como los típicos rateros que perforaban ductos con pico y pala para llenar tambos. «De 200 litros. No somos pinches ladronzuelos, carnala», me dijo mientras encendía un cigarro Marlboro Gold. «Somos una empresa que mueve millones de litros al día, que tiene empleados en todos lados, que factura más que muchas empresas legales. Y lo mejor de todo es que tenemos protección desde arriba, muy desde arriba». Me explicó que el cártel Santa Rosa de Lima no era como otros grupos criminales que vivían escondidos en las montañas o huyendo de la ley. Ellos operaban a plena luz del día, con pipas gigantes, con rutas establecidas, con puntos de venta fijos. Y todo porque habían entendido algo que otros carteles no. Es más barato comprar autoridades que enfrentarlas. ¿Tú crees que podríamos mover 50 pipas al día por las carreteras de Guanajuato si la policía nos anduviera persiguiendo?, me preguntó Marco mientras soltaba el humo por la nariz como dragón. «Nel, hermano, nosotros no peleamos contra la policía. La policía trabaja para nosotros. Les pagamos mejor de lo que les paga el gobierno. Les damos bonos, aguinaldos, hasta seguro de vida para sus familias». En ese momento creí que Marco estaba exagerando, que el whisky le estaba aflojando la lengua y que estaba fanfarroneando como hacen todos los borrachos. Pero cuando vi el fajo de billetes de 500 pesos que sacó de la bolsa para pagar la cuenta, me di cuenta de que no estaba presumiendo. Estaba diciendo la verdad. «¿Quieres ver cómo funciona esto de verdad?», me preguntó mientras se levantaba de la mesa. «Mañana hay junta en el rancho de Don Chuy. Ven conmigo, nomás para que veas. No te comprometes a nada, nomás vas de mirón. Y si lo que ves te gusta, pues ya platicamos». Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo de lámina de mi cuarto, escuchando a Rocío respirar pesadamente por el embarazo, sintiendo el peso de la pobreza aplastándome el pecho como una losa. Tenía miedo, pero también tenía curiosidad, y sobre todo, tenía necesidad. A las 6 de la mañana Marco pasó por mí en su camioneta. Me había llevado mi mejor camisa, una de rayas azules que Rocío me había planchado la noche anterior, y mis únicos zapatos decentes, unos bostonianos negros que había comprado para mi boda y que solo me ponía en funerales. Me sentía fuera de lugar junto a Marco, que traía una camisa Tommy Hilfiger y pantalones de mezclilla que se veían más caros que todo mi guardarropa junto. El rancho de Don Chuy estaba como a 40 kilómetros de Santa Rosa, por una carretera secundaria llena de baches y curvas. Era una propiedad de unas 100 hectáreas, con casa grande estilo colonial, establos enormes, corrales para ganado. Y lo que más me impresionó, una fila de más de 20 pipas gigantes estacionadas en fila, como si fuera una terminal de autobuses pero de camiones cisterna. Cada pipa tenía capacidad para 40,000 litros. Haciendo cálculos rápidos, ahí había almacenados como 800,000 litros de combustible. A 20 pesos el litro, eso eran 16 millones de pesos nomás en gasolina. Más dinero del que yo había visto en toda mi vida junto. El Marro estaba ahí, platicando con unos tipos de traje bajo la sombra de un mezquite grande. Al principio no lo reconocí. No parecía el típico narco de las películas con cadenas de oro y pistolas diamantadas. Era un güey normal, de unos 43 años, como 1,70 de estatura, con panza de cerveza, manos callosas de trabajador y cara de buena gente. Traía puesta una camisa de trabajo azul marino, pantalones de mezclilla desgastados y botas de trabajo normales, esas que venden en Coppel. Pero cuando hablaba todos escuchaban. Su voz era tranquila, pausada, como de maestro explicando una lección. No gritaba, no amenazaba, no hacía gestos dramáticos. Solo hablaba y los demás asentían con la cabeza como si cada palabra fuera una orden divina.
El negocio va bien porque entendemos que esto no se trata de ser los más cabrones, les decía a los tipos de traje. Se trata de ser los más inteligentes. Cualquier pendejo puede agarrar un rifle y ponerse a matar gente. Pero para hacer dinero de verdad, para construir algo que dure, necesitas cerebro. Uno de los tipos de traje, un señor como de 50 años con cara de contador y lentes, le preguntó sobre unos números en una libreta. El marro sacó de la bolsa trasera del pantalón una libreta negra, pequeña, del tamaño de una cajetilla de cigarros. Cuando la abrió, pude ver páginas llenas de nombres, números, fechas, cantidades de dinero escritas con letra pequeña y ordenada. Al principio pensé que era una lista de objetivos para ejecutar, como las que salen en las películas de narcos. Pero cuando empecé a escuchar la conversación, me di cuenta de que esa libreta era algo completamente diferente. Era la nómina de sus empleados. Y esos empleados no eran sicarios ni vendedores de droga, eran policías. El comandante Martínez confirmó que mañana van a hacer el operativo en el sector 7 de Apaseo el Alto, decía el tipo de lentes mientras revisaba sus propios papeles. Van a empezar a las 6 de la mañana por la colonia Centro, van a revisar la zona industrial a las 8 y van a terminar en las colonias de la orilla como a las 10. El marro asintió y escribió algo en su libreta con un bolígrafo Bic azul. Perfecto. Eso nos da tiempo de mover las 3 pipas que tenemos en la bodega de Raúl al rancho de la tía Carmen, y las otras 2 las mandamos para Salamanca con el equipo de Joaquín. Un tercer hombre, más joven, como de 35 años y con pinta de militar retirado, agregó: ¿Y el fin Petostela? ¿Pendiente del ministerial Rodríguez? Ese cabrón sigue jodiendo con que quiere que le solucionemos el problema del tipo que le debe 50,000 pesos a su hermano. El marro sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa que daba miedo, como la de un tiburón antes de morder. Ya sé quién es ese pendejo. Tiene una tlapalería en Celaya y se cree muy vergas porque es compadre del presidente municipal. El sábado le van a dar una visitita el Chava y el Gordo, nomás para platicar, para que entienda que es mejor pagar que andar de necio. En ese momento entendí que el cártel Santa Rosa de Lima no era solo un grupo de ladrones de combustible como pensaba. Era una organización que había descubierto el secreto del poder real en México. No necesitas controlar el territorio por la fuerza si puedes controlar a los que supuestamente deberían controlarte a ti. El sistema funcionaba como relojería suiza. Nosotros les avisábamos a nuestros contactos policíacos cuándo íbamos a hacer operativos de huachicol en ciertos sectores, con horas específicas y rutas detalladas. Los policías llegaban 2 o 3 horas después, cuando ya habíamos terminado y las pipas estaban seguras en otros ranchos. Ellos fingían hacer búsquedas exhaustivas, revisaban lugares donde sabían que no iban a encontrar nada y después daban conferencias de prensa hablando de los grandes operativos contra el crimen organizado. Pero nosotros no solo comprábamos su inacción, también comprábamos información. Los policías nos avisaban cuando venían operativos federales, cuando había órdenes de cateo, cuando otros carteles estaban planeando movimientos en nuestro territorio. Nos daban reportes detallados sobre investigaciones en curso, sobre testigos protegidos, sobre procedimientos judiciales que nos podían afectar. Y a cambio, ellos recibían su sobre cada quincena, puntual como reloj. Los pagos variaban según el rango y la utilidad del contacto. Un policía municipal raso recibía entre 15,000 y 25,000 pesos al mes, casi el doble de su sueldo oficial. Los comandantes recibían entre 50,000 y 80,000 pesos. Los de nivel estatal, que tenían acceso a información más valiosa y podían coordinar operativos en varios municipios, podían llegar a recibir hasta 150,000 pesos mensuales. Pero el dinero era solo la base del sistema. Lo que realmente los tenía amarrados eran los favores personales. Los policías sabían que podían pedirle cualquier cosa a El Marro y que él se las iba a solucionar. ¿Tu ex esposa no te deja ver a los hijos? Nosotros hablamos con ella. ¿Tu hermano debe dinero a unos prestamistas y te andan amenazando? Nosotros arreglamos el pedo. ¿Quieres que tu hijo entre a trabajar en la comandancia pero no pasa los exámenes? Nosotros lo arreglamos. El Marro tenía una filosofía muy clara sobre esto. Los empleados felices son empleados leales. Si yo soluciono sus problemas personales, ellos van a solucionar los míos. Es más barato pagarle a un policía 100,000 pesos al mes que tener que matarlo y lidiar con las consecuencias. Después de esa primera reunión en el rancho, Marco me llevó a conocer la operación completa. No era solo el robo de combustible, era toda una cadena industrial. Teníamos equipos especializados en perforar ductos de Pemex sin ser detectados, usando equipos profesionales que localizaban las tuberías con precisión milimétrica.
Las perforaciones se hacían de noche en lugares remotos, con sistemas que podían extraer hasta 10.000 litros por hora, sin hacer ruido ni dejar rastros visibles. Teníamos talleres clandestinos donde modificaban pipas normales para que parecieran camiones de reparto de refrescos o de agua purificada, pero por dentro eran cisternas de 40.000 litros. Teníamos una red de gasolineras legales que compraban nuestro combustible sin hacer preguntas, mezclándolo con gasolina oficial para que fuera imposible detectar el origen. Y teníamos cientos de puntos de venta callejeros, desde tambos en colonias populares hasta distribuidores que vendían directo a taxistas y transportistas. Todo el sistema movía como 2 millones de litros de combustible robado por día, a un costo promedio de 12 pesos por litro, robado, que vendíamos a 17 pesos, 5 pesos menos que en las gasolineras oficiales. Estábamos hablando de ganancias netas de 10 millones de pesos diarios, más de 3.000 millones de pesos al año. Una empresa Fortune 500 operando en la ilegalidad. Marco me propuso empezar como chofer de pipa. El trabajo consistía en recoger combustible de los puntos de extracción y llevarlo a los centros de distribución. Pagaban 15.000 pesos por viaje y se podían hacer hasta 4 viajes por semana. Eso eran 60.000 pesos semanales, 240.000 al mes, casi 20 veces lo que ganaba en el taller de mi tío. La decisión fue fácil. Rocío estaba en su 7º mes de embarazo. Necesitábamos dinero para el parto, para la cuna, para los pañales, para todo lo que viene con un bebé. Mi tío Aurelio me entendió cuando le dije que me iba a trabajar a otra cosa. «Mijo», me dijo mientras me daba una palmada en el hombro. «Yo también me iría si fuera 20 años más joven. Aquí no hay futuro para los jóvenes». Mi primer viaje fue un martes de noviembre del 2018. Marco me presentó con el Chava, el coordinador de choferes, un tipo de unos 40 años que había sido camionero legal durante 15 años antes de entrar al cartel. La regla es simple, me explicó mientras revisábamos una pipa modificada. Manejas normal, respetas los señalamientos. No, llamas la atención. Si te para la policía municipal o estatal, les dices que vienes de parte del comandante Martínez y les enseñas esta tarjeta. Me dio una tarjeta blanca sin ningún texto, solo con un número telefónico escrito a mano con tinta azul. Si por alguna razón la tarjeta no funciona, les das esto, me dijo pasándome un sobre Manila con 20.000 pesos en billetes de 500. Y si tampoco eso funciona, entonces sí te chingas, porque significa que te paró alguien que no está en la nómina. La ruta era de Santa Rosa de Lima a un rancho cerca de Juventino Rosas, como 50 kilómetros por carreteras secundarias. La pipa iba llena con 38.000 litros de gasolina magna que habían extraído la noche anterior de un ducto cerca de Salamanca. El olor del combustible se metía por todos lados, por más que el tanque estuviera sellado. Era un olor dulce, químico, que se te pegaba en la ropa y en el cabello. Manejé despacio, cuidando cada curva, respetando los límites de velocidad, sudando frío cada vez que veía una patrulla a lo lejos. Pero no pasó nada. La carretera estaba despejada, como si alguien hubiera limpiado la ruta específicamente para mí. Después entendí que así era exactamente como funcionaba. Llegué al rancho de entrega a las 11 de la mañana. Era una propiedad grande, con bodegas industriales y un patio de maniobras donde podían caber 20 pipas. Había varios trabajadores esperándome, con uniformes azules y cascos amarillos, como si fuera una operación completamente legal. Descargaron los 38.000 litros en tanques subterráneos usando bombas profesionales en menos de una hora. El encargado del rancho, un señor mayor llamado Don Esteban, me dio un sobre con 15.000 pesos en efectivo y me ofreció un plato de barbacoa con tortillas hechas a mano. «Come tranquilo, mijo», me dijo mientras se sentaba a mi lado en una mesa de plástico bajo la sombra de un árbol. «Esto no es como en las películas. Aquí trabajamos como gente civilizada». Don Esteban tenía razón. Durante los siguientes meses la operación funcionó como cualquier trabajo normal. Tenía horarios fijos, rutas establecidas, días de descanso, hasta aguinaldo navideño. La única diferencia era que estaba transportando millones de pesos en combustible robado por las carreteras de Guanajuato sin que nadie me molestara. Y nadie me molestaba porque el sistema de protección policíaca era perfecto. Cada ruta tenía asignados policías específicos que se encargaban de mantenerla limpia. Si había retenes, nos avisaban por WhatsApp para que tomáramos rutas alternas. Si había operativos federales, suspendíamos las entregas hasta que pasara el peligro. Si algún policía nuevo o algún oficial honesto se aparecía por nuestro territorio, nuestros contactos se encargaban de reasignarlo a otro sector. El comandante Martínez era nuestro contacto principal con la policía estatal. Un tipo de unos 52 años con más de 28 años en la corporación, barba gris perfectamente recortada y una reputación intachable ante los medios.
Había salido en los periódicos docenas de veces hablando sobre operativos exitosos contra el crimen organizado. Había dado conferencias sobre seguridad pública. Había recibido reconocimientos por su destacada labor en el combate al narcotráfico. Pero los martes por la noche el comandante Martínez se reunía con el Marro en un restaurante de mariscos en Celaya para recibir sus instrucciones semanales y su sobre con 120,000 pesos en efectivo. Lo vi con mis propios ojos en una de 120. Esas reuniones a las que el Marro me invitó después de que llevaba 6 meses trabajando como chofer. La reunión era en Las Palmas, un restaurante elegante con manteles blancos, meseros de corbata y precios que yo nunca había podido pagar cuando trabajaba en el taller. El Marro llegaba siempre a las 9 de la noche, se sentaba en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, con vista completa del restaurante. El comandante Martínez llegaba 15 minutos después, vestido de civil, como si fuera un comensal normal. «¿Cómo están las cosas por Apaseo?», le preguntaba el Marro mientras cortaba un filete de pescado a la veracruzana. «Tranquilas, jefe», respondía Martínez mientras bebía una cerveza Corona. «Mañana hay operativo federal en la zona, pero va a ser puro show. Van a revisar las bodegas de la carretera, las que ya sabemos que están vacías. Para las 2 de la tarde ya se van a regresar a León». El Marro asentía y sacaba su libreta negra. ¿Y el pendiente del ministerial López? Ya. ¿Le solucionaron el problema con su cuñado? Martínez sonrió. Ya, jefe. El Chava y el Gordo fueron a visitarlo el viernes. El cabrón pagó los 80,000 que debía y hasta pidió disculpas. López está muy agradecido. Al final de la cena, el Marro le pasaba a Martínez una bolsa de papel manila con el dinero de la semana. 120,000 pesos en billetes de 500, contados billetes por billete. Martínez se iba primero. El Marro se quedaba otros 10 minutos terminando su café. Todo muy natural, muy discreto, como dos amigos cenando. Pero Martínez no era el único. Durante mis 3 años y medio en el cartel, conocí a docenas de policías que trabajaban para nosotros. Comandantes municipales de Celaya, Salamanca, Juventino Rosas, Apaseo el Alto, ministeriales de la zona centro del estado, agentes de investigación, hasta algunos elementos de tránsito que nos avisaban sobre retenes carreteros. Cada uno tenía su precio y su función específica. Los municipales se encargaban de mantener limpias las rutas locales y de avisar sobre movimientos sospechosos en sus sectores. Los ministeriales nos daban información sobre investigaciones en curso y sobre órdenes de cateo. Los de tránsito nos avisaban sobre operativos carreteros y nos ayudaban a falsificar documentos para las pipas. Y todos eran empleados modelo del cartel. Puntuales, confiables, discretos. Muchos de ellos llevaban años trabajando para el Marro, sin que nadie en sus corporaciones lo supiera. Tenían vida doble perfecta. De día eran servidores públicos comprometidos con la ley. De noche eran empleados de la organización criminal más exitosa de Guanajuato. Lo más impresionante era verlos en acción durante los operativos falsos. Llegaban a los lugares que nosotros ya habíamos abandonado, con sirenas encendidas, chalecos antibalas, armas largas, haciendo todo el teatro para las cámaras de televisión. Gritaban órdenes, rompían puertas, revisaban cada rincón como si realmente estuvieran buscando algo importante. Y después salían. En las noticias de la noche, hablando sobre los grandes logros en la lucha contra el huachicoleo. Hoy desmantelamos una importante red de robo de combustible, decía Martínez frente a las cámaras, con cara seria y voz firme. Seguiremos trabajando incansablemente para combatir este flagelo que tanto daño le hace al estado de Guanajuato. La realidad era que esos operativos eran puro teatro. Los únicos que sabían dónde buscar realmente eran precisamente los que estaban en nuestra nómina. Y ellos se encargaban de buscar en todos lados menos en los lugares correctos. Pero el sistema no solo funcionaba para el huachicoleo, también nos ayudaba con otros asuntos menos legales. Cuando teníamos problemas con distribuidores que no pagaban, cuando otros grupos criminales trataban de meterse en nuestro territorio, cuando necesitábamos información sobre enemigos o competidores, nuestros empleados policíacos nos echaban la mano. Recuerdo el caso de los Hernández, una familia de Celaya que se dedicaba a vender combustible robado en su zona sin pedirle permiso a el Marro. Eran 4 hermanos que habían montado su propia operación pequeña, con 2 pipas viejas y algunos puntos de venta en colonias populares. No era gran cosa, pero el Marro no toleraba la competencia desleal. En lugar de mandar sicarios a ejecutarlos, el Marro usó a sus contactos policíacos para solucionarlo. El comandante municipal de Celaya, un tipo llamado Vázquez, que estaba en nuestra nómina desde hacía 2 años, organizó un operativo contra el robo de combustible específicamente dirigido contra los Hernández. El operativo fue perfecto.
Los policías llegaron a las casas de los 4 hermanos al mismo tiempo, con órdenes de cateo legales, con ministerios públicos, con toda la parafernalia legal. Encontraron las pipas, el combustible, las armas, todo. Los Hernández fueron detenidos y acusados formalmente de robo de hidrocarburos. 3 de ellos fueron a dar a la cárcel. El 4 logró escapar, pero tuvo que salirse del estado. Y lo mejor de todo era que el operativo era completamente legal. No hubo ejecuciones, no hubo tortura, no hubo violaciones a derechos humanos. Solo fue la aplicación de la ley contra criminales que estaban robando combustible. El hecho de que esos criminales fueran competencia nuestra era solo una coincidencia. Después de 6 meses como chofer, el Marro me propuso ascenderme. Te he estado viendo, Checo, me dijo durante una de nuestras reuniones semanales en el Vicentes de Rancho de Don Chuy. Eres confiable, no hablas de más, no gastas el dinero en pendejadas llamativas. Necesito gente así para trabajos más delicados. El trabajo más delicado era ser su chofer personal y escolta. Eso significaba cargar arma, estar disponible las 24 horas y, sobre todo, estar presente en las reuniones importantes donde se manejaba información sensible. Era un salto grande en responsabilidad, pero también en dinero. 80,000 pesos al mes, más bonos por trabajos especiales. Mi primera arma fue una pistola .38, Special, negra, pesada, que me daba miedo hasta tocar. El Marro me mandó a entrenar con el Chava durante 2 semanas en un rancho alejado cerca de Doctor Mora. No es como en las películas, me explicó el Chava mientras me enseñaba a desarmarla y armarla con los ojos cerrados. Un arma es una herramienta de trabajo. La respetas, la cuidas y solo la usas cuando no hay más opciones. El entrenamiento era todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tiro al blanco. Combate cuerpo a cuerpo, manejo defensivo, primeros auxilios, comunicaciones por radio. Era como una academia militar, pero para criminales. El Chava había sido sargento del ejército durante 12 años antes de entrar al cartel y nos entrenaba con la misma disciplina que había aprendido en el servicio. La violencia es el último recurso, nos repetía todos los días. Un buen sicario es el que nunca tiene que disparar porque resuelve los problemas antes de que lleguen a las balas. Pero cuando no, hay más remedio, tienes que estar preparado para hacer lo que sea necesario. Después del entrenamiento, comencé a acompañar a El Marro a todas partes. A las reuniones con distribuidores, a las juntas con contactos policíacos, a las negociaciones con otros grupos criminales. Mi trabajo era manejar la camioneta blindada, una Suburban negra con cristales a prueba de balas y láminas de acero en las puertas, revisar las rutas antes de cada viaje y estar siempre alerta por si algo salía mal. Fue en esas reuniones donde realmente entendí la magnitud del sistema que El Marro había construido. No solo teníamos policías en la nómina, también teníamos empleados de Pemex que nos daban información sobre horarios de mantenimiento de ductos, rutas de pipas oficiales y ubicación exacta de válvulas y conexiones. Teníamos contactos en la CFE que nos avisaban cuándo iban a cortar la luz en ciertas zonas para facilitarnos las perforaciones nocturnas. Teníamos jueces locales que archivaban casos o liberaban a nuestros operadores detenidos por tecnicismos legales. Teníamos ministerios públicos que perdían expedientes o fabricaban evidencia contra nuestros enemigos. Teníamos hasta empleados del IEMS que nos facilitaban incapacidades médicas falsas para nuestros sicarios heridos en enfrentamientos. El sistema era tan completo que operábamos prácticamente como una empresa legal. Teníamos nómina quincenal, aguinaldos navideños, bonos de productividad, hasta seguro de vida para las familias de Piomopesi, los empleados que morían en servicio. El Marro decía siempre, si tratas bien a tu gente te trata bien a ti. Es puro sentido común. Pero también había reglas estrictas. Nada de drogas, nada de alcohol durante los turnos, nada de violencia innecesaria, nada de llamar la atención con gastos ostentosos. Los que violaban las reglas recibían advertencias. Los que las violaban 2 veces eran expulsados de la organización. Los que las violaban 3 veces no recibían tercera oportunidad. Vi esto último con mis propios ojos en el caso del Mono, un sicario joven que se había metido al vicio del cristal y había empezado a faltar a sus turnos. El Marro lo mandó llamar un viernes por la tarde al rancho principal. Te di oportunidades, te ofrecí ayuda para rehabilitarte, te bajé la carga de trabajo para que te recuperaras, le dijo con voz calmada pero firme. Y tú me pagaste faltándome al respeto y poniendo en riesgo a toda la organización. El Mono trató de explicarse, de prometer que iba a cambiar, de jurar por su madre que no volvería a pasar. Pero el Marro ya había tomado la decisión. Te vas del estado hoy mismo. Te doy 50,000 pesos para que te reinstales donde quieras, pero lejos de Guanajuato.
Si te vuelvo a ver por aquí, ya no voy a ser tan generoso. El mono se fue esa misma noche rumbo a Michoacán. 6 meses después supimos que había muerto en un enfrentamiento con policías federales en Lázaro Cárdenas. Había tratado de armar su propio grupo de secuestradores, y las cosas le salieron mal. El marro no hizo comentarios cuando se enteró de la noticia. Solo dijo, cada quien decide su destino. En 2019 las cosas empezaron a complicarse. El gobierno de López Obrador había creado la Guardia Nacional y los habían mandado a Guanajuato con órdenes específicas de combatir el huachicoleo. Estos nuevos elementos eran diferentes. Venían de otras partes del país. No conocían a nadie local. No tenían compromisos previos con ningún grupo criminal. Y ganaban mejor que los policías estatales y municipales. La llegada de la Guardia Nacional cambió todas las reglas del juego. Por primera vez en años teníamos una fuerza policíaca en nuestro territorio que no podíamos comprar, que no podíamos intimidar, y que realmente estaba interesada en hacer su trabajo. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. La Guardia Nacional llegaba con información precisa, con equipos mejor preparados, con blindajes más resistentes. No respetaban los acuerdos informales que teníamos con las policías locales. No aceptaban sobornos. Y lo peor, rotaban constantemente de zona, así que no podíamos crear relaciones de confianza con ninguno de sus comandantes. Recuerdo el primer enfrentamiento serio que tuvimos con ellos en marzo de 2019, cerca de Salamanca. Íbamos en un convoy de 5 camionetas escoltando 2 pipas cargadas con 80,000 litros de combustible. Era una ruta que habíamos usado cientos de veces sin problemas, protegida por nuestros contactos de la policía estatal. Pero cuando llegamos a la altura del puente de la carretera libre, nos estaba esperando un operativo de la Guardia Nacional. Más de 50 elementos, con vehículos blindados, helicóptero de apoyo y armamento que nunca habíamos visto. Nos gritaron por altavoces que nos detuviéramos y nos entregáramos. El marro, que iba conmigo en la camioneta líder, tomó el radio y ordenó: todos tranquilos, vamos a negociar. Se bajó de la camioneta con las manos en alto y caminó hacia los federales como si fuera a una junta de negocios. Pero estos cabrones no estaban interesados en negociar. El comandante de la Guardia Nacional, un tipo joven como de 35 años con cara de militar de carrera, le gritó que se tirara al suelo y pusiera las manos atrás de la cabeza. El marro trató de explicarle que él era José Antonio Yepes, empresario ganadero de la región, que las pipas llevaban combustible legal que había comprado para sus ranchos. Yo sé perfectamente quién eres, Yepes, le respondió el piso de comandante federal. Y esas pipas llevan combustible robado de los ductos de Pemex. Así que o te entregas por las buenas o te llevo por las malas. Fue ahí cuando el marro se dio cuenta de que el sistema había cambiado. Estos elementos no eran como los policías locales que podía comprar o intimidar. Eran profesionales que habían venido específicamente a acabar con nosotros y tenían todo el respaldo del gobierno federal. La balacera duró casi 1 hora. Nosotros teníamos armas buenas, pero ellos tenían mejor posición, mejor blindaje y sobre todo más elementos. Al final tuvimos que abandonar las pipas y replegarnos por caminos de terracería hacia las montañas. Perdimos el cargamento completo, 2 camionetas y lo peor, perdimos la sensación de invulnerabilidad que habíamos tenido durante años. Esa noche, en una casa de seguridad en las afueras de Celaya, el marro convocó una junta de emergencia con todos los comandantes del cartel. Las cosas han cambiado, les dijo mientras limpiaba una pistola .45 que siempre traía en el cinturón. Ya no estamos peleando contra policías locales que conocemos y podemos manejar. Ahora estamos peleando contra el gobierno federal. Y eso es un pedo completamente diferente. Decidimos cambiar de estrategia. En lugar de seguir operando a plena luz del día con convoyes grandes, regresamos a los métodos tradicionales. Operaciones nocturnas, grupos pequeños, rutas más discretas. También intensificamos los esfuerzos para conseguir contactos dentro de la Guardia Nacional, pero era mucho más difícil. Mientras tanto, el cártel Jalisco Nueva Generación había aprovechado que estábamos siendo presionados por las autoridades federales para intensificar sus intentos de meterse en Guanajuato. Empezaron apareciendo narcomantas en puentes de Celaya y León, amenazando específicamente a El Marro y a los principales operadores del cartel. Ya llegó su hora, Santa Rosa de Lima, decía una manta que colgaron en el centro de Celaya en abril de 2019. Este territorio ya es del CJNG. El Marro y todos sus perros tienen una semana para largarse o los vamos a quebrar uno por uno. El Marro no era de los que se dejaban intimidar por amenazas. Su respuesta fue colgando sus propias mantas. Guanajuato tiene dueño y no son ustedes, lacras jaliscas. Aquí nacimos y aquí vamos a morir.
El que quiera guerra, que se venga. Así comenzó la guerra más brutal que he vivido en mi vida. No era una guerra solo por territorio o por rutas de droga como las que había visto en otras partes del país. Era una guerra por el control del negocio más rentable que existía en México, el huachicoleo de combustible, y nosotros no íbamos a entregarlo sin pelear. Los primeros ataques del CJNG fueron contra nuestros puntos de venta más vulnerables, los tambos callejeros en colonias populares, donde vendíamos gasolina robada a 15 pesos el litro. Llegaban en grupo, ejecutaban a los vendedores, quemaban los tambos y dejaban mensajes amenazantes para los clientes. El que compre combustible robado del marro se muere. Nosotros respondimos atacando sus centros de distribución de drogas en Celaya y Salamanca. Eran operativos de castigo, diseñados para mandarles el mensaje de que podíamos lastimar sus intereses económicos tanto como ellos los nuestros. Pero cada ataque generaba una respuesta más violenta de su parte. La escalada fue rápida y brutal. En mayo de 2019 ejecutaron a El Gordo, uno de nuestros sicarios más experimentados, junto con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Los encontraron en su casa de la colonia San Juan en Celaya, torturados y con mensajes del CJNG escritos en las paredes con sangre. El marro se puso como loco cuando se enteró. El Gordo había sido su compadre, habían crecido juntos en Santa Rosa de Lima, habían empezado juntos en el negocio del huachicol. Ver los cuerpos torturados de los niños fue lo que hizo que el marro decidiera que ya no habría límites en esa guerra. Estos cabrones quieren jugar sucio, dijo esa noche mientras veía las fotos que nos había mandado la policía ministerial. Pues vamos a jugar más sucio que ellos. A partir de mañana, todo lo que tenga que ver con el CJNG en Guanajuato se muere. Vendedores, familias, conocidos, hasta los perros de sus casas. Lo que siguió fueron los meses más violentos en la historia reciente de Guanajuato. Ejecutábamos a sicarios del CJNG. Ellos ejecutaban a los nuestros. Quemábamos sus puntos de venta. Ellos quemaban los nuestros. Secuestrábamos a sus familiares. Ellos secuestraban a los nuestros. Era un círculo de venganza que cada día se hacía más grande y más sangriento. Yo participé directamente en más de 20 enfrentamientos entre 2019 y 2020. Vi morir a compañeros que llevaban años conmigo, que eran como hermanos. Vi cómo ejecutábamos a gente del CJNG, algunos que ni siquiera eran sicarios, solo vendedores pequeños o familiares de operadores importantes. Vi cómo la violencia se fue extendiendo hasta tocar a gente inocente que solo tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. El peor enfrentamiento fue en septiembre de 2019, en una gasolinera de las orillas de Celaya. Habíamos recibido información de que un grupo del CJNG iba a llegar ahí a las 10 de la noche para intimidar al dueño y obligarlo a que comprara su gasolina en lugar de la nuestra. Decidimos esperarlos para mandarles un mensaje. Llegamos como a las 9:30, 6 elementos armados con rifles AK-47 y pistolas .45. Nos escondimos detrás de los coches estacionados en el área de servicio, esperando que aparecieran los del CJNG. El plan era sencillo. En cuanto llegaran, los rodeábamos y los ejecutábamos ahí mismo. Pero las cosas salieron mal. Los del CJNG llegaron antes de lo esperado y venían mejor armados de lo que pensábamos. Además, había civiles en la gasolinera, una familia de Querétaro que regresaba de vacaciones, 2 traileros que estaban cargando diésel, el personal de la gasolinera. La balacera empezó cuando uno de los ionesie nuestro se movió demasiado pronto y fue visto por un sicario del CJNG. Durante los siguientes 20 minutos se desató un infierno de balas, gritos, explosiones cuando algunas balas perforaron tanques de combustible. Al final, murieron 5 del CJNG, 3 de los nuestros y 4 civiles inocentes, incluida una niña de 7 años que iba con sus papás. Esa noche, viendo el cuerpo de esa niña tendido entre los charcos de gasolina y sangre, entendí que ya no estábamos en el negocio del huachicoleo. Ya no éramos empresarios criminales inteligentes que habían encontrado la manera de hacer dinero sin lastimar gente inocente. Ahora éramos solo asesinos peleando una guerra que ya no tenía sentido. Pero no podía salirme. Una vez que estás adentro de una guerra entre carteles, no puedes simplemente decidir que ya no quieres participar. Tu única opción es seguir peleando hasta ganar, hasta morir, o hasta que te capturen. Y salirse es visto como traición, lo cual se paga con la muerte. La situación se puso cada vez más complicada cuando nuestros contactos policíacos empezaron a distanciarse. Los mismos comandantes que durante años habían trabajado para nosotros de repente se volvieron más exigentes, más caros, más nerviosos. La guerra había traído demasiada atención mediática y política y ellos no querían quedar expuestos. El comandante Martínez fue el primero en pedir una reunión de emergencia con el marro
Jefe, la cosa está muy caliente, le dijo durante una cena en el mismo restaurante de mariscos donde se habían reunido durante años. Mis superiores están preguntando por qué no hemos podido controlar la violencia en mi sector. Tengo reporteros haciendo preguntas incómodas sobre mis operativos. Necesito tomarme un descanso. El marro no se veía sorprendido. Había estado esperando que esto pasara. ¿Cuánto necesitas para el descanso?, le preguntó mientras cortaba un camarón relleno. 500,000 pesos, respondió Martínez. Para salir del estado con mi familia hasta que se calmen las cosas. Y otros 500 para cuando regrese y tenga que reconstruir mis contactos. 1,000,000 de pesos por el comandante que había sido nuestro empleado más confiable durante 4 años. Era mucho dinero, pero el marro sabía que no tenía opción. Sin protección policíaca, seríamos vulnerables tanto a los ataques del CJNG como a los operativos federales. Pero Martínez no fue el único. Durante los siguientes meses, casi todos nuestros contactos policíacos pidieron descansos temporales o aumentos sustanciales en sus pagos. Algunos pidieron hasta 2 millones de pesos para seguir trabajando con nosotros. Otros simplemente desaparecieron, dejaron de contestar teléfonos, se cambiaron de sector sin avisar. Y los que se quedaron empezaron a jugar para los dos bandos. Vendían información tanto a nosotros como al CJNG, cobrando doble por el mismo trabajo. Algunos hasta trabajaban para los federales, entregándoles información sobre nuestros movimientos a cambio de inmunidad en las investigaciones. En octubre de 2019, cayó en una emboscada del CJNG toda una célula nuestra de 6 sicarios cerca de Apaseo el Alto. Los habían citado para una supuesta reunión con un distribuidor grande que quería cambiar de proveedor. Pero cuando llegaron al lugar acordado, los estaban esperando 20 sicarios del CJNG con armas largas. Lo que más nos preocupó fue que los del CJNG sabían exactamente a qué hora iban a llegar nuestros sicarios, por qué ruta, en qué vehículos, hasta quiénes eran cada uno por su nombre. Era información que solo podían tener si alguien de nuestro círculo interno se la había vendido. El marro convocó una junta de emergencia esa misma noche. «Tenemos un problema», les dijo a los comandantes mientras limpiaba su pistola como hacía siempre que estaba nervioso. «Alguien nos está vendiendo y necesitamos encontrar quién es antes de que nos vuelva a joder». La investigación interna duró 3 semanas. Revisamos teléfonos, interceptamos llamadas, pusimos vigilancia a nuestros propios sicarios. Finalmente encontramos al culpable. El Chava, el mismo que me había entrenado cuando entré al cartel. Había estado vendiendo información al CJNG a cambio de 200,000 pesos mensuales y la promesa de que respetarían a su familia cuando conquistaran nuestro territorio. El marro decidió hacer un ejemplo público. Convocó a todos los operadores del cartel al rancho principal un domingo por la tarde, como 80 personas desde choferes hasta sicarios de élite. El Chava estaba ahí, sin saber que ya sabíamos de su traición. «Familia», empezó el marro con el mismo tono calmado que usaba siempre. «Durante 4 años hemos construido algo grande aquí en Guanajuato. Hemos demostrado que se puede hacer dinero sin ser unos salvajes, que se puede crecer sin traicionar a los compañeros, que se puede ser exitoso siendo gente de palabra». Caminó entre las filas de operadores como si fuera un general revisando sus tropas. Pero hay alguien entre nosotros que se olvidó de estos valores. Alguien que decidió que 200,000 pesos al mes valían más que la sangre de sus hermanos. Alguien que vendió información que causó la muerte de 6 compañeros. Cuando llegó hasta donde estaba el Chava, se detuvo. «¿Tienes algo que decirnos, Eduardo?». El Chava se puso pálido, empezó a temblar, trató de negar todo. Pero el marro sacó su teléfono y puso una grabación donde el Chava le daba detalles del operativo de Apaseo a un contacto del CJNG. Lo que siguió fue rápido y brutal. 4 sicarios agarraron al Chava, lo tiraron al suelo, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. El marro se quedó viendo cómo se asfixiaba, con la misma expresión calmada que ponía cuando revisaba las cuentas de la semana. «Que quede claro», le dijo al resto de los operadores mientras el Chava se sacudía en el suelo. «La traición se paga con la muerte. No importa si llevas 5 años conmigo o 5 días. No importa si eres sicario o chofer. No importa si tienes familia o no la tienes. El que me traiciona se muere». Esa ejecución cambió algo en la organización. Antes éramos como una gran familia. Todos confiábamos en todos. Había un ambiente de compañerismo y lealtad. Después de lo de El Chava, empezamos a vernos con desconfianza, a cuidarnos las espaldas, a sospechar de cualquier movimiento extraño de nuestros compañeros. La paranoia se extendió a todos los niveles. El marro empezó a cambiar de casa de seguridad cada 2 días. Así todos usar rutas diferentes para ir a las reuniones, a comunicarse solo por códigos que cambiaba semanalmente.
Los comandantes empezaron a hacer juntas secretas sin avisar a otros comandantes. Los sicarios empezaron a trabajar solo con gente de su absoluta confianza. Y en medio de toda esa paranoia, llegó la noticia que todos estábamos temiendo. Habían capturado al comandante Martínez. Los federales lo agarraron en su casa de Celaya una madrugada de diciembre de 2019, con evidencia suficiente para acusarlo de colaborar con el crimen organizado. Tenían fotos de él reuniéndose con el Marro, grabaciones telefónicas, registros bancarios que mostraban depósitos sospechosos. La captura de Martínez fue un golpe durísimo para la organización. Él conocía todos nuestros contactos policíacos, sabía todas nuestras rutas, tenía información detallada sobre nuestras operaciones financieras. Si decidía cooperar con las autoridades para reducir su sentencia, podía acabar con todo lo que habíamos construido durante años. El Marro tomó una decisión desesperada. Ordenó un intento de rescate durante el traslado de Martínez al Penal Federal de Occidente. Era una operación suicida, pero él creía que era nuestra única opción para evitar que hablara. El operativo fue un desastre total. Nuestros sicarios emboscaron el convoy federal en la carretera libre a León, pero los federales estaban preparados. Habían puesto vehículos de apoyo, francotiradores en posiciones estratégicas, hasta un helicóptero artillado. La balacera duró más de 2 horas y se pudo escuchar desde kilómetros de distancia. Perdimos 12 sicarios en ese operativo, incluidos algunos de nuestros mejores elementos, y no logramos rescatar a Martínez. Lo único que conseguimos fue confirmarle al gobierno federal que éramos una amenaza lo suficientemente grande como para intentar rescatar a uno de nuestros colaboradores en plena carretera. Después de eso, los operativos federales se intensificaron. La Guardia Nacional empezó a hacer cateos diarios en toda la región. Pusieron retenes permanentes en todas las carreteras principales. Ofrecieron recompensas millonarias por información que llevara a la captura de El Marro y sus principales lugartenientes. Y lo peor, el CJTNG aprovechó que estábamos siendo golpeados por las autoridades para intensificar sus ataques. Sabían que no podíamos responder con la misma fuerza porque teníamos que escondernos de los federales. Era una guerra en 2 frentes que no podíamos ganar. En enero de 2020 perdimos el control de Salamanca, una de nuestras plazas más importantes. Los del CJNG llegaron con más de 200 sicarios, tomaron las gasolineras principales, ejecutaron a nuestros distribuidores locales y pusieron narcomantas anunciando que el territorio ya era suyo. El Marro trató de organizar una contraofensiva, pero ya no teníamos los recursos ni los elementos para pelear de igual a igual. Muchos de nuestros sicarios habían desertado o habían sido capturados. Nuestros contactos policíacos ya no nos protegían. Nuestros puntos de venta estaban siendo cerrados uno por uno por los federales. En marzo de 2020 capturaron a El Negro, el segundo al mando del cartel. Lo agarraron en una casa de seguridad en León junto con otros 5 operadores y un arsenal completo de armas largas. Con El Negro cayó también nuestra estructura financiera, porque él era quien manejaba las cuentas bancarias y los contactos con los lavadores de dinero. Fue ahí cuando el Marro cometió el error más grande de su carrera criminal. Desesperado por recuperar el control del territorio, decidió secuestrar a la hermana de El Mencho, el líder del CJNG. Era una jugada de alto riesgo diseñada para forzar una negociación y detener la guerra, pero El Mencho no negoció. Su respuesta fue mandar a Guanajuato a más de 500 sicarios del CJNG, con armamento de uso militar, vehículos blindados y órdenes de exterminar al cártel Santa Rosa de Lima sin dejar rastro. Ya no era una guerra territorial, era una guerra de exterminio. Los siguientes meses fueron un infierno. Perdimos el control de Celaya, de Juventino Rosas, de Apaseo el Alto. Nos quedamos solo con Santa Rosa de Lima y algunos ranchos en las montañas. Pero hasta ahí llegaban los del CJNG a buscarnos, con drones, con equipos de visión nocturna, con tácticas militares que nosotros no podíamos igualar. En julio de 2020 ejecutaron a la esposa de El Marro y a su madre. Las secuestraron en Celaya cuando salían de una consulta médica. Las torturaron durante horas y dejaron sus cuerpos en el centro del pueblo de Santa Rosa de Lima con un mensaje. Esto es lo que les pasa a las familias de los que se meten con el CJNG. Esa fue la gota que derramó el vaso para El Marro. Verlo llorar sobre los cuerpos de su esposa y su madre fue lo más desgarrador que he visto en mi vida. Ese hombre que había construido un imperio criminal, que había controlado un estado completo, que había sido respetado y temido por autoridades y criminales por igual, lloraba como niño sobre la caja de su mamá. Ya no hay vuelta atrás, me dijo esa noche mientras velábamos a las 2 mujeres en su casa de Santa Rosa. Ellos mataron a mi familia.
Yo voy a matar a toda la suya, hasta que no quede ni uno vivo, hasta que Guanajuato sea un cementerio, hasta que me maten o los mate. Pero ya no teníamos capacidad para esa guerra total que el Marro quería pelear. Nos quedaban como 30 sicarios, 5 camionetas medio blindadas y muy pocas armas pesadas. El CJNG tenía cientos de sicarios, armamento militar, apoyo logístico de otros estados y sobre todo control de las rutas de suministro.